Y siguiendo con el tema entonces de la sanación interior, vamos a volver a la comparación. La voy a retomar un poquitito hoy día. De este iceberg, de este témpano de hielo que estamos hablando, del que se habló la semana pasada, hizo alusión Rocío otra vez. Fíjense en la pantalla que acabo de proyectar. Y la vamos a leer con mucha atención. Dice: la mente humana puede compararse a un témpano de hielo, con su cúspide visible en la superficie del océano, mientras que su enorme masa está sumergida. La cúspide representa el consciente, esto, y constituye solo parte de nuestras capacidades mentales, mientras la masa sumergida del témpano representa el subconsciente y comprende la mayor parte de nuestra actividad mental. El subconsciente es la parte que siente, relacionada con las emociones, la intuición, las mejorías y hábitos. Jesús se refiere al subconsciente cuando menciona el fondo del corazón en la palabra. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Palabra del Señor. A ver, lo voy a dejar proyectado un poquitito más, por si alguien lo quiere o sacarlo en pantallazo. ¿Ya? Entonces, agregar aquí que por lo general no nos damos cuenta de la cantidad del dolor, heridas y resentimientos que hemos arrojado al fondo de nuestras mentes. Acá tenemos la comparación entonces de esta témpano de hielo, el consciente de las cosas que sí nos acordamos en este momento, de las cosas que vivimos, de los recuerdos inmediatos, pero todo esto que está aquí abajo, que es el subconsciente, es donde quedan alojados muchas de las cosas que quizás no nos acordamos, pero que sí han forjado mucho de lo que somos hoy, o de lo que vivimos. Entonces, por lo general no nos damos cuenta entonces de la cantidad de dolor, la herida, todo lo que cargamos, porque lo arrojamos al fondo de la mente, al fondo de nuestra mente. Y quizás podamos pensar, mientras no sea consciente o no me acuerde, no me afecta, no me afecta. ¿Creen ustedes que es cierto eso? ¿Será tan así? Mientras no me acuerde, mientras no sea consciente de lo que hay en el fondo, no me afecta, mientras no me acuerde. ¿Creen ustedes que afecta o no afecta? Igual. Claro que sí afecta. O también hemos escuchado esta famosa frase, que la ponen con paisajes hermosos, con atardeceres y con cosas y todo. La famosa frase, el tiempo sana las heridas. ¿Han escuchado esa frase, no? El tiempo sana las heridas. Hermanos, ya sabemos y lo oramos y lo vivimos la semana pasada de que el tiempo no borra las heridas. Muchas veces el tiempo las empeora. Nos enfermamos interiormente e incluso físicamente. Cuando arrinconamos las heridas o las tiramos bajo la alfombra y pensamos que el tiempo nos va a hacer olvidar. Entonces le hacemos el quite a perdonar, le hacemos el quite a enfrentar lo que nos duele, a enfrentar aquellas cosas que nos afectan. Entonces las vamos escondiendo y las vamos arrinconando y las vamos escondiendo bajo la alfombra y hasta que queda en el subconsciente. Se nos olvidó. Y eso es lo que Satanás quiere. Que no nos acordemos, pero que estén ahí. Por ejemplo, hay momentos de tensión en nuestras vidas en las que nos sorprendimos o nos desanimamos, como hablábamos el sábado pasado, cuando decimos, me excedí, exploté, o como dicen por ahí, me pasé, po. ¿Cierto? Cuando decimos, me pasé, me excedí, ¿cierto? Exploté. ¿Cuántas veces llegamos a ese punto que decimos, exploté? ¿Y por qué explotamos? ¿Es natural? ¿Es natural
para nosotros, es natural para un hijo de Dios explotar. La reacción de explotar, podríamos decirlo, que es cuando todo el dolor que está condensado en esa masa de hielo en el subconsciente, aflora. Y permitimos que toda esa rabia contenida, todos esos dolores, todas nuestras frustraciones, afloren. Pero cuando afloran y explotamos, hacemos el daño, pero todas esas emociones no se van, vuelven a esconderse. Y por eso explotamos, y a veces nos pasamos y excedimos, y pensamos que nos liberamos de decir las cosas, ya las dije, pero no hubo un trabajo real de desprendernos de todas esas emociones. Entonces, otra cosa que nos puede ayudar, y que la quiero compartir, que nos puede ayudar en este proceso de conocimiento propio y de sanación interior, es darnos cuenta de que nosotros levantamos defensa ante los demás. Incluso ante Dios. ¿Por qué? ¿Por qué levantamos defensa, levantamos muros, levantamos barreras contra los demás, incluso con Dios? Es porque nosotros nos queremos proteger de sufrir más, queremos protegernos del dolor. Eso es, no queremos más desilusión, no queremos que nos fallen, no queremos que nos traten mal, no queremos que nos digan algo que no queremos. Entonces, ¿qué hacemos para no sufrir? Levantamos defensa. Eso es lo que nosotros le llamamos comúnmente el mecanismo de defensa. ¿Han escuchado cuando hablamos de eso? Mecanismo de defensa. Cuando uno reacciona de cierta manera a los demás. Y eso no es más que nada un mecanismo de nosotros para no permitirnos recibir amor de los demás o de Dios. Entonces, estos sábados hemos tomado la conciencia de que necesitamos vivir un proceso de transformación interior. Y necesitamos también permitirle al Señor que Él nos sane, que trabaje en nuestra historia, que la recorra, que podamos volver a aquellos recuerdos que quizás están ahí y que necesitamos que Él los toque, que los sane, los transforme. O incluso cuando sea voluntad del Señor, cuando es el momento, el Señor nos va a traer del subconsciente, lo va a traer a nuestro consciente por medio de nuestra oración personal, quizás de profecía, de la palabra de conocimiento de algún hermano, que es cuando se dice, hay un hermano que ha sufrido de tal situación, y de la nada se nos viene, porque algo que estaba en el subconsciente ha sido expuesto, ha sido traído al consciente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, este es el momento de sanar. Ahora vamos a trabajarlo, lo vamos a tocar. Y entonces nosotros necesitamos sanar. Pero hay una palabra muy hermosa en la Biblia que dice que Jesús no solo cargó con nuestros pecados, y qué hermoso esto, miren, y se merece proyectarlo. Este es el texto. Jesús que cargó, nosotros siempre decimos que Jesús cargó la cruz porque llevó todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, para traernos la vida eterna, para devolvernos, para reconciliarnos con el Padre. Pero no solamente cargó la cruz, ni solo cargó con nuestros pecados, sino que miren lo que dice esta palabra, de Isaías 53. Eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Palabra del Señor. Señor. Qué hermoso lo que dice esta palabra. Eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. ¡Qué tremendo! Ese era el peso de la cruz.
Y por nuestros pecados también Él era aplastado. Soportó ese castigo que trae la paz para nosotros. Y por sus llagas hemos sido sanados. Jesús no solamente cargó nuestro pecado, hermanos. No solamente cargó el pecado. También cargó con nuestros dolores. Cargó con nuestras dolencias. Cargó con nuestras enfermedades espirituales y físicas. Jesús llevó sobre sí todo nuestro peso. Isaías 53. Versículo 4 y 5. Entonces fue profetizado que el Mesías llevaría nuestras dolencias. Eso ya está en el Antiguo Testamento. Y Él cargaría con todos nuestros dolores. Quitaría no solamente nuestros pecados, sino que también todo el daño que se nos ha hecho. Todo eso es lo que Jesús tomó. ¿Por qué? Porque Jesús quiere darnos una vida plena. Sanarnos de cuerpo, mente y espíritu. Y esa es la transformación de la que habla el apóstol Pablo, de lo que meditábamos la semana pasada, de revestirnos del hombre nuevo, que está en Efesios 4:22. Es el proceso entonces de transformación al que estamos llamados todos. Y Dios está interesado en nuestro espíritu. Está interesado en nuestro espíritu. Está interesado en nuestro cuerpo. Pero también Jesús está interesado en nuestra mente. También está interesado en nuestra mente. Entonces es por eso que tomamos la importancia de querer sanar interiormente. Queremos llevar adelante este proceso de conocimiento propio. ¿Y qué es lo que es llevar adelante este proceso de conocimiento propio? Es descubrir quiénes somos. Sabemos que ante los ojos de Dios todos somos hijos y que Dios nos ama a todos. Pero de forma particular, ¿quién eres tú? Aprender a conocer cuáles son las virtudes que el Señor nos ha regalado y que quizás no las estamos entregando. ¿Cuántos regalos, cuántas virtudes el Señor te ha entregado, te ha regalado para compartir y quizás están guardadas? Porque no sabes a lo mejor que las tienes o porque no las has trabajado. Y aquellos vicios, aquellas cosas que no están bien, pero que Dios necesita de tu colaboración, necesita de ti para trabajarlas. Porque Dios no nos va a controlar ninguno de nosotros como marionetas, ni va a controlar nuestras mentes, porque el Señor hay algo que nos dio a nosotros y también se lo dio a los ángeles, que lo alaban y lo adoran, que es libertad. Toda la creación de Dios ha sido generada en libertad. En libertad. Y ese es un regalo que nos dio el Señor, la libertad. Entonces, para lograrlo necesitamos algo muy importante y es uno de los temas que voy a agregar hoy día a este proceso que estamos viviendo, esta palabrita, para llevar adelante este proceso de conocimiento propio y de sanación interior. Necesitamos algo que es muy, muy importante, que es lo que que generalmente trunca el actuar de Dios en nosotros, y que no es solo el pecado, más que eso. Sobre eso vamos a hablar hoy día sobre la voluntad. La voluntad. No voy a entrar en un concepto tan profundo ni teológico porque Santo Tomás de Aquino, San Agustín y muchos maestros de la iglesia hablan sobre el alma, las dimensiones del alma, y también hablan sobre las facultades de esta. Quizá en otro momento, en otro tema podríamos ahondar en esto, pero sí decir hoy día que una de las facultades del alma, de nuestra alma, es la voluntad. Nuestra alma tiene 3 facultades: inteligencia, voluntad y memoria. Y con el uso de estas potencias podemos cambiar lo que nos rodea y cambiarnos a nosotros mismos. Entonces hoy día vamos a hablar de la voluntad, tan importante para que Dios pueda trabajar en nosotros, tan importante para que podamos cambiar, tan importante para que podamos ser santos, para que podamos ser sanados. La voluntad.
El ejercicio de la voluntad nos permite ser los escultores de nuestra vida. Y cuando digo esto me refiero guiados por el Espíritu Santo. El ejercicio de la voluntad nos permite ser los escultores de nuestra vida, bajo la luz del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que es la voluntad? La voluntad tiene actos que van hacia afuera y actos que van hacia adentro, que funcionan dentro de esta misma. Ejemplo de la voluntad, para entenderlo no queda no solamente, o entregarle una definición. Actos de la voluntad que van hacia afuera. La voluntad está muy relacionada con el querer, con el desear. Ejemplo, una persona que tiene arcilla en sus manos, vamos a imaginar un trozo de arcilla, lamentablemente no tenía yo, quería mostrarlo como hasta con el ejemplo. Una persona que tiene en sus manos arcilla y desea, piensa que quiere hacer algo con esa arcilla. Entonces, su deseo, él piensa que quiere hacer algo con esa arcilla y su deseo se produce, se materializa en la transformación de esa arcilla. Empieza con su mano a darle forma. Entonces lo que era un trozo de arcilla se convirtió en una vasija. Se convirtió en un jarro. Se convirtió en un plato. Eso es un acto de voluntad. Eso es un acto de voluntad. Lo que pensó, deseó, quería hacer, lo realizó. Un acto de voluntad. Otro ejemplo. Al levantarme por la mañana, me veo al espejo y me doy cuenta que tengo la cara sucia. O que estoy chascón, con el pelo desordenado. Y deseo verme limpio ante el espejo. Necesito sentirme limpio. Entonces digo, quiero verme limpio, deseo verme limpio. Entonces, ¿qué hago? Me lavo la cara. Me lavo la cara. Tomo esa decisión. Me lavo la cara. Entonces, es un ejemplo de voluntad. De la voluntad que va hacia afuera. De la que trabaja de forma externa. Entonces, pienso, ¿cómo ejerce la voluntad? ¿Cómo trabaja entonces la voluntad en nosotros? Esta facultad que tiene nuestra alma, que es la voluntad, es pensar, desear y tomar acción. Pienso, deseo y tomo acción. Lo hago. En términos concretos lo hago. Lo pienso, lo deseo y lo hago. Tomo acción. Pero también la voluntad tiene actos que suceden dentro de nosotros, que quedan dentro. Pienso, deseo y tomo acción, pero algo que está en mi interior. Tomo acción en algo que pasa dentro de mí. Tomo acción en algo que pasa dentro de mí. Es fácil explicar la voluntad concreta, la que va hacia afuera. Pero también esta dimensión de la voluntad del trabajo interior. Pienso, deseo y tomo acción de algo que está dentro de mí. Entonces la voluntad la expresamos en actos concretos externos y en internos. Entonces la voluntad podríamos decir que es el órgano del querer. Del querer. El querer está ligado completamente a la voluntad, el querer. Y ahí podríamos pensar en un montón de frases. El que quiere puede, o el que quiere, o cuando uno quiere hacer algo lo hace. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Cuando uno quiere hacerlo, lo hace. Cuando no quiere, no lo hace. ¿Cierto? Entonces, la voluntad es el órgano del querer. Porque a través de la voluntad, en conclusión, a través de la voluntad nos movemos. A través de la voluntad tomamos decisiones. A través de la voluntad damos pasos. Y a través de la voluntad amamos. Miren qué tremendo. ¿En qué desemboca esto de la voluntad? Que también a través de la voluntad amamos. Fabi, ¿sí? me surge una duda respecto a la voluntad. ¿Te la hago ahora o prefieres al final?
Ahora sí voy a dejar tiempo al final para que hagamos consultas o comentarios, ¿ya? Ya, gracias. Gracias. Entonces, esto siempre lo hemos escuchado en todas partes, pero ¿se han dado cuenta que nuestra vida es tomar decisiones todos los días? En la mañana cuando nos levantamos, primero decidimos si queremos correr la sábana o hacia el lado de la cama o si queremos tirarla al suelo, pero decidimos dejarla al ladito. Nuestra primera decisión es la mañana. O podríamos decir que nuestra primera decisión es abrir los ojos, porque a veces queremos mantenerlos cerrados y seguimos durmiendo. Ahí algo ocurre con la voluntad. Entonces, tomamos la primera decisión que es abrir los ojos o no los abrimos. Y seguimos durmiendo 5 minutos más, que se transforman en 2 o 3 horas. Entonces, tomamos esa decisión. Otra decisión que tomamos es cuando nos sentamos en la cama, camino a pies pelados, descalzo, me pongo calcetines, me pongo las pantuflas, me lavo la cara, no me lavo la cara, me baño, no me baño. Hoy día voy a andar con buen ánimo, hoy día voy a andar con mal ánimo. Hoy día me voy a acordar de que ayer me enojé y voy a seguir enojado. O tomo la decisión hoy día de perdonar y seguir avanzando. Hoy día tomo la decisión en la mañana de enfrentar este día con energía, con ganas, o tomo la decisión de quedarme en mi desánimo. A la hora del almuerzo tomo la decisión de me como toda la comida, no me como toda la comida, etc. Estamos todo el día tomando decisiones, todo el día. Ahora incluso están tomando la decisión de si quieren escucharme a mí, o quieren estar metidos en el celular, o quieren hacer otra cosa. En este momento ustedes toman la decisión de que si quieren recibir este mensaje, o si no quieren recibirlo. Y quizás su cuerpo se cierra. Cruzamos los brazos o cruzamos las piernas, nuestro cuerpo empieza a hablar con nosotros. Por nuestra disposición. Entonces, nuestra vida es un constante tomar decisiones. Entonces, es más fácil explicar en lo concreto lo que es la voluntad, el ejemplo que les daba. Pero aún así, muchas veces nos hace falta, se nos hace difícil tener voluntad por falta de disciplina. Y ese es otro tema que necesitamos trabajar, la disciplina. ¿Y por qué a veces no tenemos? ¿Y por qué no tenemos disciplina? Y muchas veces nuestra voluntad se ve afectada. Esto es por consecuencia, y ahora sí lo vamos a mencionar, esto es por consecuencia del pecado, porque el pecado es quien nos paraliza. El pecado nos paraliza nuestra voluntad. Y provoca en nosotros la falta de disciplina, por consecuencia. ¿Y qué es lo que es la disciplina? Es una virtud que debemos pedírsela al Señor y practicarla. La verdad es que la primera disciplina que tenemos que trabajar todos nosotros, me incluyo, todos nosotros, los que estamos viviendo este proceso como comunidad, es la disciplina. Es muy importante que le pidamos al Señor que trabaje en nosotros, que nos dé la virtud, y si la tenemos, practiquémosla, pongámosla en práctica, desarrollémosla, que es la virtud de la disciplina. Cuesta, si no la tenemos, hay que pedir la virtud de la disciplina. Si voy a leer un libro, lo leo hasta que lo termine. Si voy a hacer alguna actividad, la hago hasta que la termine. A veces somos buenos para empezar las cosas y no las terminamos. O para tomar compromisos que no los cumplimos. Para estar de acuerdo en hacer algunas cosas que después queremos que los demás remen, pero nosotros no queremos remar. Entonces tenemos que pedirle al Señor, pidámosle al Señor que en este proceso de autoconocimiento y sanación interior nos dé esa disciplina, porque sin la disciplina, sin la virtud de la disciplina, es muy difícil poder vivir este proceso de autoconocimiento. Porque, por ejemplo, si ya estoy consciente de todo lo que escuché, qué interesante el tema, qué bueno, qué interesante todos estos conceptos, qué buena onda, pero si eso no lo aterrizo, como lo hablamos anteriormente, al lápiz o a la oración personal, como el tomar nota y empezar a trabajar
mis virtudes, trabajar mis vicios y ponerlo en oración, hacer mi examen de conciencia diario antes de acostarme la noche, porque esto no es solamente para confesarnos, sino que es para ir puliendo nuestro ser. Todas las noches examen de conciencia. ¿Cómo estoy trabajando en las virtudes? ¿En qué fallé hoy día? ¿En qué necesito pulir? ¿En qué necesito que el Señor me siga trabajando? Requiere de nuestro esfuerzo. Pero nos quedamos en la comodidad y al final no hacemos nada. Entonces nos conformamos solamente con escuchar los temas. Interesante, bonito, y a ver qué viene el sábado. Interesante, bonito. Nos quedamos con escuchar. Pero no hacemos un trabajo personal. No lo llevamos, no lo concretizamos nosotros. No hacemos vida a lo que estamos escuchando. Entonces, volviendo a lo que es la voluntad, que es como lo primordial, porque la voluntad es la que nos mueve a hacer cosas, la voluntad es la que nos lleva a tener incluso disciplina, la voluntad es la que nos lleva a decir que sí, o la que nos lleva a decir que no. Nuestra voluntad necesita ser tocada por Dios, porque cuando nuestra voluntad es tocada por Dios, todo lo que parecía imposible se vuelve posible. Se vuelve posible cambiar. Se vuelve posible tener nuevos hábitos. Se vuelve posible seguir moldeándonos a la imagen, a lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, cuando nuestra voluntad es tocada por Dios, todo es posible. ¿Y qué pasa con esta frase de decirle al Señor, te entrego mi voluntad? ¿Qué pasa con decir esta frase, te entrego mi voluntad? La voluntad es producto de la libertad que nos ha entregado el Señor a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos al Señor, te entrego mi voluntad, no es más que decirle al Señor, pido tu ayuda, pido que sanes mi voluntad, que me hagas manso, Señor, que me ayudes a caminar en ti. Entonces, cuando le pedimos al Señor que toque nuestra voluntad, es para pedirle que venga a trabajar en esa voluntad que posiblemente puede estar dañada, puede estar herida por causa del pecado. Pero no le estamos diciendo al Señor, te entrego mi voluntad para que a partir de ahora tú me controles y yo no tome ninguna decisión, sino que todo lo estés haciendo tú a través de mí, como no sé, como una persona sin mente, sin conciencia. Porque ni siquiera los animales, incluso hasta los animales, siguen sus propios instintos, no funciona por una programación de Dios, podamos decirlo así. Todo lo que ha sido creado por Dios tiene completa libertad. Entonces, por más que nosotros le ofrezcamos, y yo lo he hecho, le ofrecemos siempre así nuestra voluntad, te entrego mi voluntad, el Señor, quizás lo que nos falta agregarle a eso, Señor, sana mi voluntad, porque yo muchas veces quiero, pero no puedo. Entonces, Señor, sana mi voluntad, toca mi voluntad, que yo pueda aspirar a hacer lo que tú me dices, que mi voluntad sea transformada, sea purificada, para que así yo pueda ser como María y decir, he aquí la esclava del Señor. Esa fue una respuesta de voluntad de María. María, con su total libertad y voluntad, le dijo al Señor, he aquí la esclava del Señor. Lo dijo muy bien. Lo dijo, toma mi voluntad y a partir de ahora contrólame. He aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Entonces, es importante ofrecerle nuestra voluntad al Señor, sí. Pero no para que nos controle Él, porque no lo va a hacer. Nos va a dar su Espíritu Santo para que nos guíe. Pero tenemos que nosotros ir con nuestra voluntad tomando esos caminos, esas decisiones. Pero nuestra voluntad, como decía anteriormente, muchas veces está herida. Está herida la voluntad. Y cuando nuestra voluntad está herida, que es un concepto que vamos a ver igual ahora, ¿qué pasa cuando nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro querer está herido? Porque por más que queremos cambiar y trabajar en nuestro interior para avanzar al hombre nuevo, siento que no puedo, que no avance.
quiero avanzar, tengo el deseo, quiero, le digo al Señor que quiero, pero siento que no avanzo a veces, o siento que no puedo. Entonces ahí viene una frase que la hemos dicho muchas veces y que ya vamos a reprender esa misma frase que hemos dicho y no la vamos a decir nunca más, que es cuando decimos, no tengo fuerza de voluntad. No tengo fuerza de voluntad. ¿Qué estamos declarando con nuestra boca? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos proclamando con nuestros labios? O cuando le decimos a una persona, él no tiene fuerza de voluntad. Ella no tiene fuerza de voluntad. Nunca más volvamos a decir eso, hermano. Porque decir no tengo fuerza de voluntad denota la enfermedad de nuestra voluntad. Entonces nuestra voluntad muchas veces está enferma. Porque el que no tiene fuerza de voluntad es aquel que se siente derrotado. ¿O no? ¿Cuántas veces hemos querido hacer algo? Nos cuesta, sentimos que no podemos. Y lo primero que se viene, el sentimiento que se viene a nosotros es la derrota. Sentir la derrota, sentirnos derrotados. Que no pudimos. No pudimos. Y aquí estoy hablando del pecado, cuando consentimos el pecado, caemos, cuando tomamos malas decisiones. Nos sentimos derrotados. Porque no tuvimos la suficiente fuerza de voluntad para enfrentar. Por ejemplo, ¿quién se da cuenta que un vicio está destruyendo su vida, pero no es capaz de dejar ese vicio? Está experimentando derrota. El que experimenta un vicio, un pecado fuertísimo, pero que no es capaz de dejarlo, está experimentando esa derrota. Y Dios quiere entonces sanar esa voluntad para que tú tengas la fuerza entonces de poder decir que no al pecado. O de poder hacer el cambio que el Señor quiere hacer contigo. Entonces, el no tener sana nuestra voluntad no nos va a permitir salir del pecado, hermano. Por más que amemos a Dios. Ahí viene la contradicción de nosotros. Amamos al Señor. Le decimos que lo amamos, pero nos cuesta salir del pecado. Tenemos el querer. Entonces, ¿se acuerdan de los 3 pasos de la voluntad? El pienso, lo deseo y lo hago. Pero pensamos que queremos cambiar. Quiero dejar de ser enojón, quiero dejar de ser criticón, quiero dejar de ser orgulloso, quiero cambiar mi pecado, quiero dejar de tener este vicio. Lo pensamos, lo deseamos. ¿Y qué pasa al final? ¿Qué pasa al final? Que no se concreta. Nuestra voluntad está herida, está enferma. ¿Y por qué se enferma nuestra humanidad? ¿Y por qué se enferma nuestra voluntad? Hoy vamos de a poquito comprendiendo el tema. Lo estoy tratando de explicar lo más claro y lento posible para que lo vayamos masticando juntos, porque igual estos temas los sábados no son temas tan sencillos, son como temas de formación y a la vez de formación son para aplicarlos después, pero es formación. Entonces, por eso voy avanzando lento para que vayamos comprendiendo estos conceptos y los vayamos asimilando. Entonces, ¿qué ocurre cuando nuestra voluntad está enferma? ¿Por qué se enferma nuestra voluntad? ¿Habíamos pensado alguna vez eso? ¿El por qué pienso quiero algo pero después no lo hago? ¿O no se ejecuta? Algo ocurre con nuestra voluntad. Es porque ahí algo ocurrió con nuestra voluntad. Y muchas veces cuando no podemos hacer lo que pensamos y lo que queremos hacer, es porque está dañada entonces. Es porque está enferma. ¿Y por qué se enferma la voluntad? La respuesta es porque somos presa del pecado. Porque somos presa del pecado y vivir en una vida de pecado es como permitir que el enemigo entre en nuestra casa. ¿Se acuerdan que el sábado pasado hablamos de que tenemos que abrirle las puertas a Jesús? Tenemos que permitirle que entre. Y que no solamente cuando Jesús entre a nuestro corazón, entre en nuestra casa,
solamente entre al living y cerramos todas las puertas para que no vea el desorden de las otras piezas, sino que tenemos que decirle al Señor, pasa y haz lo que tú quieras, es tu casa. Y el Señor verá dónde quiere sentarse, dónde quiere recostarse, el Señor verá dónde va a recorrer, y lo más probable es que va a entrar con escoba en mano y pala para barrer y limpiar todo lo que haya que sacar. Porque el Señor quiere limpiar, quiere transformar nuestro corazón. Y así como siempre escuchamos esto en el grupo de oración de que abrámosle la puerta al Señor, lamentablemente, muchas veces a través de nuestro pecado, bajo nuestro consentimiento inconsciente, le abrimos las puertas al enemigo. Entonces tenemos otro invitado que también quiere entrar a nuestra casa. Pero esta persona, el enemigo que entra a nuestra casa, no va a entrar para limpiar. Primero va a romper las puertas. Va a romper las puertas. Va a romper las cosas. Va a desordenar. Va a ensuciar. Y luego se quedará muy cómodo ahí adentro. Después que haya roto todo, después que haya roto las puertas, que haya ensuciado, que haya desordenado, se va a acomodar. Entonces, por eso es que cuando dejamos que el mal entre en nosotros, en nuestra vida, nos vamos a ir enfermando espiritualmente. Por eso nos vamos enfermando espiritualmente. Incluso físicamente. Nos enfermamos. Enfermedades espirituales de la mente y enfermedades físicas. Porque no hay pecado que no cobre, hermanos. No hay pecado que no cobre. Porque el pecado siempre tendrá su consecuencia. Va a repercutir negativamente en nuestra vida. Siempre. Porque lo que al principio se veía bueno, agradable, placentero, va a traer consecuencias. El pecado cobre. Y de esa manera nos volvemos esclavos. Y al volvernos esclavos del pecado, ¿qué pasa con nuestra voluntad? Se enferma. Nuestra voluntad se enferma. Nuestra voluntad comienza a ser controlada por el pecado. Comienza a ser controlada por el pecado. Entonces no vamos a permitirle entonces que el pecado tenga dominio sobre nuestra vida, sobre tu vida. Vamos a cerrarle todas las puertas. Tenemos que proclamarlo siempre en nuestra oración, cerrarle las puertas, fuera de nuestra casa, de nuestro ser. No vamos a entregarle las llaves de nuestra casa a Satanás y que Dios lo reprenda. Porque cuando le decimos que sí al Señor, con nuestra voluntad, podemos cambiar. Por enferma que esté nuestra voluntad, es importante estar diciéndole que sí al Señor. Con nuestra boca. Con nuestra boca. Sí, Señor, quiero cambiar. Sí, Señor, sáname. Sí, Señor, ayúdame. Señor, ven. Es por eso que una de las ventajas que tenemos de nuestra oración espontánea que hacemos en voz alta es proclamar con nuestros labios. Porque le estamos diciendo al Señor con total control de lo que estamos, de nuestra boca, le estamos diciendo al Señor que sí. Señor, sí, entra en mí. Señor, sáname. Señor, entra en mi corazón. Pero lo más probable es que cuando el Señor va entrando, se va encontrando con la casa sucia. Y es ahí donde el Señor entonces quiere, primero, echar de una, ¿cómo lo podríamos decir de una manera más bonita? Porque se me viene una manera más burda. Pero pesca a Satanás y lo tira para afuera. de una patadita. Entonces lo echa fuera, primero, va a echar a quien ensució y desordenó la casa. Y al hacer eso, después va a empezar a limpiar. Y ese limpiar es el trabajo que necesita hacerlo contigo. Te dice Leiden, Rocío, Amanda, Michi, Alejandra, Paulina, ¿sabes? Quiero entrar hoy a tu casa, quiero cenar contigo, quiero habitar en tu casa, pero toma, te paso una escoba, yo traje la mía.
vamos a limpiar, vamos a ordenar. ¿Qué significa este desorden? Dice el Señor. Entonces, vamos a trabajar, vamos a ordenar. ¿Por qué un trabajo de los dos? Porque ya lo hemos visto en el primer tema de nuestro proceso de transformación interior, el Señor confía y bajo tu libertad y tu voluntad necesita que hagas ese trabajo personal de ir sacando los vicios de la casa, de ir sacando los malos hábitos, de ir adornando tu casa de virtudes, ir adornando esa casa de virtudes para que pueda el Señor habitar en ella. Adornar tu casa de virtudes y limpiarla de todos esos vicios. Y en la medida que el Señor, y en la medida que tú vayas haciendo ese trabajo con tu escoba, el Señor con la de él se va a encargar de otra cosa. Se va a encargar de ir sanando, restaurando y poniéndole, sacando los parches curitas de la casa y poniendo su mano sobre ellos, restaurar las paredes que están grisadas, los muros que están desgastados. Con sus manos el Señor va a volver a pintar esas paredes, la va a adornar de color. Y aquel lugar que parecía triste, ahora tiene luz. Entonces es un trabajo que, por un lado, tú con tu escoba vas limpiando, sacando lo que no es bueno, y el Señor se encarga de ir hermoseándolo. El Señor se encarga de irlo restaurando. Entonces hay una parte que nos toca a nosotros, sí nos toca a nosotros. Espero que este ejemplo, algo como gráfico, nos quede claro la importancia de ese proceso, de la sanación interior y de la transformación interior, de lo que nos toca a nosotros y de lo que Jesús también quiere hacer. Cada uno con su escoba. Nosotros no estamos sentados dentro de la casa diciéndole a Jesús, Señor, pasa, por favor, limpia todo, sana, trabaja adentro todo, sácame todo lo malo que tengo, mis vicios, mis malos hábitos. Señor, por favor, haz todo, Señor, por favor, pase adelante, haga. Señor también necesita de tu esfuerzo, necesita de tu voluntad. Y volvemos ahora al tema de la voluntad. Necesita de nuestra voluntad, de tu cooperación, porque es así como vas a poder cambiar. Pero ¿cuál es el problema del pecado? Cuando nuestra casa está contaminada, está sucia, maloliente, desordenada, dominada por el pecado. El pecado lo que va produciendo en nosotros son cadenas. El pecado nos va encadenando y nos va envolviendo al punto de que cuando nosotros queremos movernos, no vamos a poder. Pero ¿qué es lo más peligroso, lo más delicado, hermanos, de tener cadenas, de estar encadenados por el pecado? Que no nos damos cuenta que estamos encadenados hasta cuando nos queremos mover. Mientras estemos viviendo una vida de pecado, todo está bien, entre comillas. Pero cuando el Señor toca nuestro corazón y ahora queremos cambiar, queremos empezar a dar paso, nos damos cuenta que estamos encadenados y no nos podemos mover. Nos damos cuenta ahí que estábamos encadenados, que no podemos movernos, porque el pecado nos había encadenado. Entonces, cuando te quieres mover, es cuando te das cuenta que estás encadenado. Mientras no te quieras mover, no tomes la decisión con tu voluntad de moverte, no podrás darte cuenta si estás encadenado o encadenada. Hasta que no nos movamos, no nos daremos cuenta de las cosas que no nos permiten avanzar. Y eso va explicando muchas cosas, del por qué quiero avanzar, por qué quiero cambiar. Quiero hacerlo, pero no puedo. Señor, no puedo. Quiero avanzar. Quiero dar pasos de fe. Quiero trabajar las virtudes. Quiero, Señor, que tú sanes mi historia. Quiero caminar. Pero cuando quiero caminar,
me di cuenta, o cuando quiero cambiar me di cuenta que no puedo. Y ahí viene la frustración y el desánimo. Porque nos damos cuenta en ese momento que estamos encadenados. Que para que el Señor nos sane, que para que el Señor nos transforme, para que trabaje en nosotros, necesita cortar esas cadenas. Necesita cortarlas. Necesita el Señor devolvernos esa libertad. Pero el Señor nos va a devolver esa libertad bajo su voluntad, bajo la decisión de Él, o bajo la decisión nuestra. Nosotros tenemos que pedir al Señor. Una vez que nos damos cuenta de esa realidad, es que tenemos que ahora pedirle al Señor, que dice, pidan y se les dará. Tenemos que pedir. Señor, ven a cortar las cadenas, por favor. Señor, ven a cortar las cadenas. Señor, ven a cortar todo lo que no me permita avanzar. Y ahí hablamos de un montón de cosas. Prosperidad en la vida, prosperidad familiar. Hablamos incluso de maldiciones que generan esas cadenas. Hablamos de pecado. Hablamos de vicios arraigados en nosotros. Hablamos del defecto dominante, que va formando esas cadenas. Entonces, si tú te has dado cuenta, ya has tomado conciencia de que quieres avanzar y ahora te diste cuenta la razón de por qué te cuesta, entonces tu oración tiene que ser mejor dirigida al Señor. Por algo el Señor dice en su palabra, ustedes no saben pedir. Porque a lo mejor le estamos pidiendo dar grandes pasos, pero lo que el Señor dice, pero ¿cómo lo vas a dar? Mira cómo estás, no te puedes ni mover. Y el Señor quisiera cortar las cadenas, quisiera sacarnos todo lo malo, pero Él no puede pasar, no va a pasar sobre nuestra libertad. Necesita que tú le digas, Señor, rompe las cadenas, por favor. Señor, rómpelas, libérame, sáname. Entonces vamos a pedirle al Señor que a través de todas estas cosas que estamos aprendiendo y estamos escuchando, vaya ordenando nuestro corazón para que nos dé el discernimiento de saber cómo tenemos entonces que pedir, cómo tenemos que dirigirnos a Él. Si tú te has dado cuenta que te cuesta avanzar, entonces pídele al Señor que primero corte esas cadenas y que sane tu voluntad. Que sane tu voluntad, porque el no poder avanzar es consecuencia del pecado. Y el pecado ha dañado, ha enfermado tu voluntad. Por eso tú quieres, por eso tú deseas, pero no se puede. Te ha costado avanzar, te ha costado realmente cambiar o dar esos pasos que el Señor te está pidiendo. Entonces, las cadenas son las razones de las que, por las que nos puede costar mucho dar paso. Porque el pecado nos inmoviliza y sin darnos cuenta. Al punto que, y esto es lo peor de todo, hermano, de sentirnos cómodos donde estamos. Al punto de sentirnos cómodos donde estamos, o cómo estamos. Porque ese estado que sutilmente esas cadenas que sutilmente nos fueron encadenando, nos fueron inmovilizando, también nos fueron haciendo tomar asiento, relajarnos y quedarnos así encadenados, acostados, sentados, al punto de sentirnos cómodos donde estamos. Pero eso es una falsa ilusión, porque el enemigo te quiere herida, te quiere herido, cómodo, sin esperanza, sin autocontrol, sin conocimiento de ti mismo y sin voluntad. Esa es la estrategia de Satanás. Y que Dios lo reprenda. Encadenarte para que no te muevas y así dejarte herido, cómodo, como estás, sin esperanza, sin autocontrol, conocimiento de ti y sin voluntad. ¿Y qué es lo que es todo eso? Esclavitud. Al fin somos esclavos. Somos esclavos del pecado.
Entonces la invitación para todos nosotros es pedirle al Señor que muestre cuáles son esas cadenas que Él quiere cortar en nosotros, que rompa el pecado que hay en nosotros, que rompa esas cadenas que nos han tenido inmovilizados y que han afectado y que han herido nuestra voluntad, para que así cuando nosotros queramos dar paso, nos podamos dar. Hay un texto que es muy hermoso, que habla de esa libertad que nos dio el Señor. No sé si alguno de ustedes lo quiere leer, que está en Mateo 22, 37. Por favor, si alguien lo puede buscar. Que lo lea. Mateo 22, 37. Pauli, ¿lo tienes? No te escucho. A ver, alguien que lo tenga, por favor, abra el micrófono y lea, por favor. Sí. ¿Cuál era, Sí. Fabi? Perdón, que yo justo me paré. Mateo 22, 37. Leo. ¿Lo leo? Sí, Luz, por favor. Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu muerte. Palabras. Mente. Mente. Mami, a mí pero tiene la tele porque quiero ver Pepa. Entonces, ¿qué significa que la palabra dice amarás al Señor con todo tu corazón, ¿cierto? Con toda... Ay, se me perdió el texto. Mateo 22, 37. Voy a buscar aquí. Esto es súper importante, hermanos, porque la palabra dice amarás, o en otras traducciones la que tengo yo dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, esta es una invitación a amar al Señor, una invitación en total libertad. Esto demuestra la condición que tenemos nosotros como creación de Dios, de ser criaturas libres, pero somos criaturas y somos hijos. Por eso estamos sobre la creación. Así como somos criaturas, somos hijos de Dios, pero también con libertad. Entonces, para ir cerrando, me gustaría hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Y que la respondamos con sinceridad, pero que la respondamos así hacia adentro, en silencio, en nuestros pensamientos. ¿Cuánto vas a cambiar en este tiempo? ¿Cuánto vas a cambiar en este tiempo? ¿Cuánto estás dispuesto a cambiar? ¿Cuánto estás dispuesto a cambiar en este tiempo? Que nuestra respuesta no sea, estoy cómodo donde estoy, sino que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Es tiempo, hermanos, de ejercitar las virtudes. Porque a la medida que vamos ejercitando las virtudes, el Señor va a ir echando fuera todo lo que no es bueno, va a ir echando fuera todo lo que es malo, y el Señor va a ir sanando y va a ir trabajando en nosotros. Este es el tiempo para esforzarnos en el amor, en amar, en el dominio propio, en la disciplina, en la bondad. Este es el tiempo para ejercitar el silencio. Entonces, para avanzar en este proceso que estamos viviendo como comunidad, necesitamos frenar el pecado, ponerle un freno, porque esto no nos permite avanzar. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿queremos cambiar? ¿Queremos sanar?
¿Le queremos abrir la puerta al Señor para que pase? Yo creo que la respuesta de todos es que sí. ¿Le queremos abrir la puerta al Señor para que pase, nos transforme nuestra vida? Pero estamos dispuestos a que el Señor nos pase la escoba y nos diga, haz tu parte. ¿Estamos dispuestos también a poner de nuestra parte también? Vamos a pedirle entonces al Señor, si es que sentimos que nos cuesta, a que hoy día Él sane nuestra voluntad herida y que rompa las cadenas que no nos permiten avanzar en este proceso de transformación. Que rompa las cadenas y que sane nuestra voluntad herida. Y para ir terminando, vamos a leer esta palabra de Dios que está en Marcos 9, del 32 al 49. Si alguien la tiene, por favor, abra el micrófono y léala fuerte y claro. Hermano, ¿cuál dijiste? Ah, perdón. Marcos 9, del 32 al 49. Marcos 9, 32, 49. Si alguien la tiene, por favor, haga algún signo con la mano para yo saber qué la va a leer. ¿Rodolfo? Sí. Ya. Adelante, hermano. 49. Voy. Del Evangelio según San Marcos. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Palabra del Señor. Pero hasta el 44. Ah, sí, hasta el 49, por favor. Ya, sigo. Sí, Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las 2 manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los 2 pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los 2 ojos ser arrojados a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Palabra del Señor.
Alabamos, Señor. ¿Qué hemos escuchado en la palabra del Señor? Tremendo. La palabra de Dios nos da para estar un día entero desglosándola, escudriñando, masticándola, pero me voy a quedar con dos cosas, hermano, llevándolas al tema. Dos elementos que nos sirven mucho para lo que estamos meditando hoy día. El primero, ¿qué significa ser como niños ante el Señor? ¿Cómo son los niños? Más dóciles, más ingenuos. Los niños a veces obedecen o a veces no obedecen la voz del papá, pero los niños cuando están ante el peligro, cuando les duele algo, corren a donde la mamá o donde el papá para que los abrace, para que los contenga. Y la mamá, cuando el hijo se hace una herida, el hijo se siente seguro cuando la mamá le sopla la herida. Y tantas cosas más que podríamos analizar de los niños. Y qué hermoso lo que podemos aprender de ellos, porque como el Señor compara nuestra relación con Él como la de los niños, de ser como los niños. Olvidarnos tanto a veces del fariseísmo, olvidarnos tanto a veces de hacer oraciones tan elaboradas o pensar que el buscar a Dios, hablar con Él, es como estar casi sin mancha, sin pecado. Y no es eso. No es eso. El niño que se ensucia, que está cochino, viene corriendo nomás de la mamá a darle el abrazo, igual. Aunque la mamá diga, córrete para el lado. ¿Cierto? Viene sucio. Como usted, cochino, se cayó el barro, pero viene corriendo igual a abrazar a su mamá, a su papá. Y así cuánto más. Entonces, el Señor nos llama a buscarlo con esa docilidad de los niños, acercarnos a Él. Y lo segundo, la segunda parte de este texto, que nos habla acerca del pecado. Estábamos hablando de las cadenas, y le pedimos al Señor hoy día que nos ayude a identificar cuáles son esas cadenas que no nos permiten avanzar. Hermanos, llevamos 2 semanas, este es el tercer tema, y lo que el Señor ha puesto mucho en mi corazón, y lo he compartido con varios hermanos, es que está el deseo, pero por alguna forma, por alguna razón, algunos avanzamos, otros no avanzamos, nos cuesta más, nos cuesta menos. ¿Y por qué no podemos avanzar todos juntos? Porque cada uno tiene su proceso, cada uno tiene una realidad distinta, pero muchas veces no estamos avanzando, queriendo hacerlo, porque nuestra voluntad está enferma. ¿Y por qué se enferma nuestra voluntad? Por las ataduras del pecado. Entonces necesitamos, para que podamos seguir avanzando juntos en este proceso, para que sigamos entonces avanzando y pidiéndole al Señor que siga restaurando nuestra vida, que nos siga sanando y que podamos seguir trabajando en nosotros para acercarnos cada vez más al plan de Dios en nuestra vida. Pidámosle entonces al Señor que hoy venga a cortar las cadenas que Él tenga que cortar para que podamos caminar y para que podamos avanzar. Y esas cadenas, el Señor es muy claro en decir lo que significa cortar con ellas. Si creemos que todo lo va a hacer el Señor, hay una parte que siempre la tienes que hacer tú. Jesús no vino al mundo, no hubiese venido al mundo sin el sí de María. Por el sí de María. Dios, el ángel no se le apareció a María a decirle, Dios te manda que vas a tener a Jesús. Prepárate. En el fondo, si nosotros nos podemos analizar bien la palabra, hubo una disposición de María que fue el sí, del hágase, el fiat. Entonces, siempre hay una parte que nos toca a nosotros, hermano. Entonces no nos conformemos con ahora escuchar el tema, escuchar al que va a orar, escuchar la canción y nosotros no hacer nada. Necesitamos dar paso. Necesitamos nosotros hablar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, quiero caminar y me cuesta. Señor,
Me cuesta caminar porque hay cadenas, hay pecado en mí, hay cosas que me están impidiendo dar pasos de fe, que me están impidiendo poder caminar. Y hoy día yo te quiero pedir que me ayudes a ver cuáles son esas cadenas. Y esta es la parte que a lo mejor no te va a gustar. Esas cadenas las tienes que botar. Las tienes que botar. Las tienes que botar. Sabemos que vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. El Señor pone todo de sí. Está su Espíritu Santo sobre nosotros. Pero tenemos que dar nosotros ese sí, ese consentimiento, bajo nuestra voluntad, de soltar esas cadenas, soltarlas. ¿Y qué nos dice hoy día el Señor en la palabra? Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida. Y no que con las dos manos vayas a parar al infierno. Si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida. Si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Y así sigue la palabra. ¿Está literal la palabra? Obviamente que no. Sabemos que no. Sabemos a lo que se refiere la palabra, ¿cierto? No hay mucho que explicar, no hay mucho que darle vuelta. Ustedes saben a lo que se refiere la palabra. ¿Qué tenemos que soltar? ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esas cosas que nos están esclavizando? ¿Cuáles son las cadenas? Hay cadenas que nosotros conocemos. Seguramente ahora ya estás pensando en alguna de esas. Hay cadenas que nosotros conocemos, que tenemos. Y nos tienen ahí, atados, amarrados. Y acá quiero terminar con algo que escuché que a mí me llamó mucha atención. Me lo trajo el Señor ahora, no está ni siquiera pauteado. Como el Señor va trayendo esos recuerdos y estas cosas para alimentar a la enseñanza. ¿Qué pasa con los elefantes? Los elefantes cuando son bebés, los llenan de cadenas, los llenan de estas cosas que les ponen en los pies, grilletes, en todas las patas. Y la verdad es que reciben un trato muy duro hasta que ellos puedan ser mansos. Es como en el sur cuando los caballos tienen que domar y tienen que correr con ellos para que así ya se... Bueno, pero con los elefantes es un proceso en que los tienen que engrillar y el trato es tan duro, es tan fuerte, ellos tratan de saltar, se hieren, sangran, se rompen sus patitas, todo cuando son bebés, al punto que ese elefante que luchó tanto por ser libre, se cansa de luchar, se da por vencido. Y es por eso que cuando uno antes iba a los circos, ahora ya no se ve eso, pero yo tengo recuerdos de eso en la infancia. Yo creo que ustedes igual a lo mejor de ir una vez en su vida a algún circo que tenía animales y los dejaban exhibiendo afuera. Me acuerdo de haber visto los elefantes y claro, tremendo animal que podría muy fácilmente romper la cadena y salir corriendo, no lo hacen, hermano. Solamente un grillete en una patita y así es delgadito. Y yo pensaba en eso cuando era pequeño, cuando era chico decía, ¿cómo no se va arrancando? Hasta que una vez escuché una prédica donde mencionaban este ejemplo. Solamente un grillete tan delgado, tan fino, que está estacado en la tierra, que le sostiene solo una pata al elefante. Cuando él podría tener toda la fuerza para romper ese grillete y correr, salir, ser libre. ¿Y por qué no lo hace? Porque ese elefante se cansó de luchar. Cuando fue más pequeño se acostumbró a esa esclavitud, a tirar, a sufrir, a llorar, a ensangrentarse para poder ser libre, al punto que ahora simplemente se resignó a su esclavitud. Nosotros no somos elefantes, ni somos animales, pero nos pasa lo mismo. Muchas veces. Hay pecados de los que podemos salir, hay cadenas que podemos cortar.
pero nos acostumbramos tanto, nos convencimos de que no podemos, nos convencimos de que no podemos. Nos convencimos de que no podemos soltar ese pecado. Nos convencimos de que si Dios me ama, me va a tener que amar con esto nomás. Con este pecado, si Dios me ama, me va a tener que amar con esta maña que tengo. Si Dios me ama, me va a tener que amar así como soy. Y simplemente nos damos por vencidos y adoptamos pecados y cosas de nosotros que Dios quiere sanar, que quiere trabajar, pero preferimos dejarnos esa cadena clavada en la tierra. ¿Ustedes creen que Dios quiere eso para nosotros? La palabra de Dios dice que Él vino para hacernos libres. Libres. El Señor quiere romper todas nuestras cadenas, incluso hasta esa tan delgadita, tan chiquitita, que basta con que tú tires la pierna, la rompas, pero te convenciste de que no puedes cambiarla, que no puedes vencerla. No seamos como el elefante. No seamos como el elefante. Entreguémosle al Señor hoy día todas aquellas cosas que nos están paralizando, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten entrar en este camino de sanación. Hoy día podría haber seguido dando un tema de sanación. Ya hoy día vamos a hablar de tal sanación. Sigamos en la sanación. Pero a lo mejor estamos orando la mitad, o uno solo, o ninguno estamos orando por sanación, sino que el Señor quiere tocarnos, pero ninguno se puede mover. Necesitamos entonces que el Señor venga. El Señor es Dios de orden. Entonces le vamos a pedir hoy día que venga a romper, que hagamos esa renuncia el día de hoy, a renunciar a aquellas cosas que nosotros tenemos conciencia que tenemos que soltar. Esa es la parte nuestra. Y aquellas cosas que no podemos ver, que no podemos sentir, pero que están en el subconsciente, le vamos a pedir al Señor hoy día que Él venga a romper cadenas, que venga a romper cadenas. Señor, ven a romper cadenas y yo voy a botar las que tú me estás poniendo en el corazón, las que tú me estás pidiendo que yo tenga que botar. Hay cadenas que tú te las tienes que sacar, hermano. Te las tienes que sacar tú. Y hay otras que el Señor las va a cortar. El Señor no puede hacer nada sin ti. No dije la frase tan literal, pero lo dijo San Agustín. Dios no puede hacer nada sin ti. Te necesita también a ti. Partiendo por tu sí, partiendo por tu voluntad.